El general Kaelenbar estaba de pie en el centro de la gran cámara del consejo. Tenía los antebrazos cruzados a la espalda. Los muros cristalinos reflejaban la fría luz azul del gigante gaseoso que se encontraba debajo. 20 miembros del consejo se sentaban en un semicírculo por encima de él, sus rostros no mostraban más que desprecio. ¿Te atreves a hacernos perder el tiempo con cuentos de miedo? Siseó el líder del consejo, Braxis, a través de sus hendiduras respiratorias. Tú, que conquistaste el sistema védico en 3 días, que redujiste a cenizas la rebelión en Crillos 4? Las escamas de Kaelenbar se oscurecieron por la frustración. Su rostro lleno de cicatrices mostraba las marcas de 200 batallas a lo largo de 50 años. Nunca se había retirado. Nunca había mostrado debilidad. Pero hoy, necesitaba que lo entendieran. No hablo por miedo, Lord Comandante. Hablo por experiencia. Los humanos son diferentes. Peligrosamente diferentes. Las risas resonaron en la cámara. Varios miembros del consejo se volvieron unos hacia otros, haciendo chasquidos de diversión con sus mandíbulas. ¿Diferentes cómo? Preguntó otra miembro del consejo, con la voz cargada de sarcasmo. No tienen escudos de energía. Sus armas disparan proyectiles de metal sólido. Sus naves se mueven más lentas que nuestros exploradores. Su biología es tan frágil que un simple cambio de presión los mata. ¿Qué es exactamente lo que asusta al gran general Bar? Las manos intermedias de Bar se cerraron en puños. Se lo esperaba. El consejo nunca había perdido. El imperio Zetariano controlaba 47 sistemas estelares. Cada especie que encontraban se rendía o moría. ¿Por qué los humanos serían diferentes? Hace 3 semanas, mi patrulla encontró una nave de exploración humana cerca del borde de su sistema solar, comenzó Bar. Era una nave pequeña. Sin armas visibles. Sin insignias militares. Intentamos los procedimientos de abordaje estándar. Hizo una pausa, recordando las imágenes que aún atormentaban sus ciclos de sueño. Envié a 12 de mis mejores guerreros. Guerreros que habían luchado contra los enjambres de la colmena crisiana. Guerreros que habían irrumpido en búnkeres fortificados en una docena de mundos. Entraron en la nave humana por la bahía de carga. La cámara del consejo se silenció. Braxis se inclinó hacia adelante. La tripulación humana era de 5. 3 de ellos estaban en la sección de carga cuando mis guerreros entraron. Estos 3 humanos eran científicos, no soldados. Lo supimos después por los archivos de su computadora. Estudiaban rocas y muestras de suelo de lunas muertas. La voz de Bar se endureció. Esos científicos mataron a 8 de mis guerreros. ¿8? Usaron sus primitivas armas de fuego, sí, pero también herramientas. Convirtieron su propio equipo en armas. Una mujer humana atrapó a 4 de mis guerreros en un contenedor de carga y lo expulsó al vacío del espacio. Un hombre humano usó un soplete de soldar para atravesar la armadura de mis soldados. El tercero manipuló los sistemas de emergencia de su nave para que explotaran cuando mis guerreros intentaron llegar al puente. La cámara del consejo estalló en incredulidad. Varios miembros se pusieron de pie, gritando preguntas y acusaciones. Imposible. Tus guerreros eran defectuosos. Fabricas esta historia para evitar el servicio. La voz de Bar cortó el ruido como una cuchilla de plasma. Yo mismo recuperé los cuerpos. Vi las grabaciones de seguridad de las cámaras de las armaduras de mis guerreros. No eran soldados. Eran científicos, exploradores, y lucharon con una ferocidad que nunca he presenciado. En ninguna especie a lo largo de 50 años de conquista. Braxis levantó una mano para pedir silencio. El consejo obedeció. Supongamos que tu historia es cierta, general. 3 primitivos con suerte mataron a algunos de tus guerreros en la confusión del abordaje. Esto no prueba nada. Tenemos 500 naves de guerra listas para partir. Los humanos tienen menos de 100 naves, la mayoría diseñadas para el transporte de carga. Su planeta no tiene plataformas de defensa orbital. Sus colonias son dispersas y débiles. Esta será nuestra conquista más fácil. Bar dio un paso adelante, su voz urgente. No entienden lo que estoy tratando de decirles. No se trata de su tecnología o sus números. Se trata de lo que son. Estudié los archivos de su historia de esa nave.
¿Saben lo que hacen los humanos cuando se enfrentan a la extinción? No se rinden. No negocian. Lo queman todo. Se llevan a sus enemigos con ellos a la muerte. Proyectó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de la historia humana. Miren estos registros. Los humanos se han combatido entre sí durante miles de años. Han destruido ciudades enteras antes de permitir que sus enemigos las capturen. Han creado armas que envenenan su propio mundo. Han matado a miles de millones de los suyos en sus guerras. Y cuando se enfrentan a probabilidades imposibles, luchan con más fuerza. ¿Suficiente? Braxis golpeó con su puño principal el escritorio del consejo. Ya he oído bastante de esta cobardía. El imperio ha votado. Tomaremos el sistema humano. Su planeta tiene recursos que necesitamos. Su ubicación es estratégicamente valiosa. Y se han negado a reconocer nuestra autoridad. Todos los miembros del consejo levantaron sus manos en señal de acuerdo. 20 manos, unánimes. Braxis se puso de pie. General Kaelenbar. Quedas relevado de tu mando por difundir el miedo y la duda entre nuestros militares. Serás confinado al nivel de detención hasta que este asunto se resuelva. Cuando regresemos victoriosos de la tierra, serás juzgado por cobardía. Los guardias avanzaron. Bar no se resistió mientras le colocaban restricciones neuronales en las muñecas. Mientras se lo llevaban, se volvió para mirar al consejo por última vez. He servido al imperio fielmente durante 50 años. Nunca he cuestionado una orden. Nunca he fallado en una conquista. Pero están cometiendo un error que nos destruirá. Cuando se encuentren con los humanos en batalla, recuerden este momento. Recuerden que intenté advertirles. El consejo lo despidió con gestos displicentes de sus manos. Las puertas de la cámara se sellaron tras él. A través de los muros cristalinos, Kaelenbar podía ver la flota reuniéndose en órbita. 500 naves, el orgullo del imperio. Sus cascos brillaban a la luz del gigante azul. Los miembros de la tripulación cargaban armas y suministros. Los oficiales gritaban órdenes a través de los canales de comunicación. Mientras los guardias lo llevaban a su celda, Barr observó cómo la flota comenzaba su viaje hacia el sistema humano. Sus escamas adquirieron el gris oscuro del luto. Lo había intentado. Les había advertido. Pero el imperio, en su arrogancia, no escucharía. Vieron armas primitivas y biología frágil. Vieron una victoria fácil y recursos valiosos. No vieron lo que Barr había visto en los ojos de aquellos 3 científicos humanos mientras morían luchando. No entendieron lo que significaba que una especie enviara a sus exploradores al vacío, armados y listos para matar. El imperio lo aprendería, pero la lección les costaría todo. El cinturón de asteroides en el borde del sistema solar de la Tierra flotaba en una oscuridad infinita. Hielo y roca giraban lentamente en el vacío, intactos durante miles de millones de años. El comandante Cylon observaba la pantalla del escáner desde el puente de la nave de guerra Colmillo Carmesí. Su flota de 500 naves se movía a través del cinturón como depredadores acercándose a una presa dormida. Todas las naves reportan estado listo, comandante, anunció su segundo al mando. No se detectan signos de presencia militar humana. Cylon chasqueó sus mandíbulas con satisfacción. El gran general Barr se había equivocado. No había nada que temer aquí. Solo espacio vacío y una especie primitiva a punto de aprender el precio de desafiar al imperio. Mantengan la formación. Continúen escaneando. La consola del sensor explotó en alertas. Advertencias rojas parpadearon en todas las pantallas. Múltiples contactos, gritó el operador del sensor. 37 naves humanas emergiendo del campo de asteroides. Cylon se inclinó, estudiando la pantalla. 37 naves contra 500. Los humanos eran idiotas. Todas las armas, prepárense para disparar. Apunten primero a sus naves más grandes. Esto terminará rápido. Las naves humanas se movieron en formación. Eran cosas feas, pensó Cylon. Construidas de metal y cerámica en lugar de los elegantes biocristales de las naves zetarianas. Lentas y torpes. Transmisión entrante de la nave humana líder, dijo su oficial de comunicaciones. Conéctala. Escuchemos su rendición. La pantalla parpadeó. Apareció una mujer humana. Llevaba un uniforme azul oscuro con símbolos en los hombros.
Tenía el pelo recogido. Sus ojos eran fríos. Aquí la capitana Elena Navarro de la Fuerza de Defensa Unificada de la Tierra. Han entrado en nuestro sistema solar sin permiso. Han ignorado todos los intentos de comunicación pacífica. Esta es su única advertencia. Den la vuelta ahora o los destruiremos. Cylon se rió. La tripulación de su puente se unió a él. 37 naves amenazando a 500. La arrogancia humana igualaba su estupidez. Somos el imperio zetariano, humana. Hemos conquistado 47 sistemas. Sus primitivas armas no pueden hacernos daño. Rindan su mundo y permitiremos que algunos de ustedes vivan como esclavos. Niéguense y reduciremos su planeta a cenizas. La expresión de la capitana humana no cambió. Entonces han elegido la muerte. Bienvenidos a Sol. Aquí es donde morirán. La transmisión terminó. Cylon estaba a punto de ordenar el ataque cuando la primera explosión sacudió su nave. ¿Qué ha sido eso?, exigió. Señor, el asteroide que pasamos hace 3 minutos acaba de explotar. Estaba lleno de ojivas nucleares. Más explosiones estallaron por toda la flota. Los propios asteroides estaban detonando. Los humanos habían minado todo el cinturón. Las naves en el borde exterior de la flota desaparecieron en bolas de fuego blanco. Maniobras evasivas. Devuelvan el fuego. Pero las naves humanas ya se estaban moviendo. No luchaban como ningún enemigo al que Cylon se hubiera enfrentado. Se dividieron en pequeños grupos, sumergiéndose en el campo de asteroides donde las naves zetarianas más grandes no podían seguirlos con seguridad. Usaban las rocas como cobertura, apareciendo solo para disparar antes de desaparecer de nuevo. Una nave humana, más pequeña que las demás, aceleró directamente hacia un crucero zetariano. El fuego de las armas impactó en su casco. La armadura se quemó, pero siguió avanzando. Esa nave está inutilizada, informó el oficial táctico de Cylon. Entonces que muera sola. Pero la nave humana no murió sola. Su capitana la apuntó directamente al núcleo del motor del crucero y mantuvo el empuje máximo hasta el momento del impacto. La explosión destrozó ambas naves. Señor, estamos recibiendo una transmisión de esa nave humana destruida. Está emitiendo en todos los canales. La estática llenó el puente. Luego, una voz humana habló. Era la voz de la capitana que acababa de morir. La había grabado antes del impacto. Mi nombre es Elena Navarro. Soy humana. Soy la Tierra. Vinieron a nuestro hogar pensando que nos rendiríamos. Se equivocaron. Cada uno de nosotros luchará. Cada uno de nosotros les hará pagar. Este sistema es nuestro. Estos planetas son nuestros, y los defenderemos con nuestras vidas. Díganselo a su imperio. Díganselo a sus líderes. La humanidad no se arrodilla. Más naves humanas comenzaron ataques suicidas. Embestían a las naves zetarianas, apuntando a sistemas críticos, secciones de ingeniería, centros de mando, matrices de armas. Cada impacto causaba un daño devastador. ¡Retírense!, ordenó Cylon. Reformen la línea a una distancia segura. Pero no había distancia segura. Los humanos habían preparado este campo de batalla. Los campos de escombros ocultaban más minas. Las sombras de los sensores ocultaban naves de ataque. Las interferencias en las comunicaciones interrumpían la coordinación entre las naves zetarianas. «Informe de bajas», exigió Cylon. 150 naves destruidas o inutilizadas, comandante. Muchas más están dañadas. 150 naves. El 30% de la flota. Contra un enemigo con solo 37 naves. Cylon sintió algo que nunca había experimentado en batalla: miedo. Continúen hacia la Tierra, ordenó. Tomaremos el planeta. Su flota está destruida. No pueden detenernos. Las 350 naves restantes se adentraron en el sistema. Detrás de ellas, el cinturón de asteroides ardía con los restos de naves humanas y zetarianas. En la Tierra, las alarmas sonaron en todos los continentes. El comandante Santiago Vargas estaba en el centro de mando de defensa orbital, observando el campo de batalla. Habían destruido 35 de sus 37 naves. La capitana Navarro se había ido. La mayoría de su mejor gente se había ido. Pero habían dañado gravemente la flota enemiga.
Muy gravemente. A todas las fuerzas restantes, aquí Vargas. El enemigo se acerca. Ejecuten el protocolo Aquiles. En toda la Tierra, miles de millones de humanos escucharon la alerta. Todos los canales de noticias transmitían el mismo mensaje. Todos los teléfonos, todas las computadoras, todos los dispositivos de comunicación. Esto no es un simulacro. Fuerzas alienígenas hostiles están entrando en nuestro sistema. Todo el personal militar debe presentarse en sus puestos de inmediato. Todos los civiles deben prepararse para los procedimientos de evacuación. Este planeta está bajo ataque. En ciudades de todo el mundo, la gente dejó lo que estaba haciendo. Algunos lloraron, algunos rezaron, algunos abrazaron a sus familias. Pero la mayoría hizo algo más. Se armaron. Se presentaron en posiciones defensivas. Se prepararon para luchar. En fábricas de toda la Tierra, las líneas de producción que fabricaban coches, electrodomésticos y juguetes comenzaron a convertirse para la fabricación militar, armas, municiones, armaduras. En las escuelas, los maestros llevaban a los niños a los refugios mientras otros adultos comenzaban a transformar los edificios en fortalezas. En los hospitales, médicos y enfermeras se preparaban para las bajas mientras otros reunían suministros médicos para las unidades de combate. Los ancianos se negaron a ser evacuados. Nosotros ya hemos vivido nuestras vidas, dijo un anciano a un reportero. Dejen que los jóvenes luchen. Nosotros los apoyaremos. Los niños demasiado pequeños para luchar llevaban suministros. Los adolescentes se unieron a las unidades de adultos como mensajeros y observadores. Cada humano en la Tierra sabía lo que se avecinaba. Un imperio que había conquistado 47 mundos. Un enemigo que quería convertirlos en esclavos o cadáveres. Y cada humano en la Tierra tomó la misma decisión. ¿Lucharían? Vargas observaba la flota enemiga acercarse en sus pantallas. 350 naves, todavía más que suficientes para destruir todo lo que la humanidad había construido. Pero Kaelenbar había tenido razón en una cosa. Los Zetarianos habían estudiado la tecnología humana y sus capacidades militares. Nunca habían estudiado lo que los humanos estaban dispuestos a hacer cuando la supervivencia estaba en juego. A todas las naves, a todas las estaciones, dijo Vargas por su canal de mando. Recuerden a la capitana Navarro. Recuerden a todos los que ya hemos perdido. Háganles pagar por cada metro. Hagan que se arrepientan de habernos encontrado. Este es nuestro hogar, nuestro mundo, nuestra lucha. A través de las estaciones orbitales y las naves de defensa restantes, los humanos respondieron. Entendido, comandante. Estamos listos. La guerra por la Tierra había comenzado. Las naves de desembarco descendieron a través de la atmósfera de la Tierra como estrellas fugaces. El comandante Cylon observaba desde la órbita cómo sus fuerzas terrestres se desplegaban en 5 ciudades principales: Nueva York, Pekín, Lagos, Mumbai, Sao Paulo. Cada ciudad albergaba a millones de humanos. Cada una se convertiría en un ejemplo para las demás. Las fuerzas terrestres informan de un aterrizaje exitoso, comandante, anunció su oficial táctico. Resistencia mínima. Las fuerzas militares humanas están dispersas y desorganizadas. Cylon sintió que su confianza regresaba. La batalla espacial había sido costosa, pero el planeta en sí estaba indefenso. Sus soldados llevaban armaduras que podían resistir la mayoría de las armas humanas. Llevaban rifles de plasma que podían atravesar el hormigón. Tenían experiencia conquistando docenas de mundos. Inicien las operaciones de pacificación. Protocolo estándar. Destruyan cualquier resistencia armada, reúnan a los civiles para su procesamiento. Lo que Cylon no sabía era que el comandante Vargas había estudiado las conquistas anteriores del Imperio Zetariano con mucho cuidado. Conocía sus patrones, sus tácticas, su arrogancia. Y había planeado para ello. En Nueva York, el mayor Damián Ríos se agazapó en las ruinas de una estación de metro. A su alrededor, 200 civiles sostenían armas. No armas militares, rifles de caza, pistolas, explosivos caseros hechos con fertilizantes y combustible. Recuerden, les susurró, son más fuertes y están mejor armados. Pero esta es nuestra ciudad. Conocemos cada edificio, cada alcantarilla, cada túnel. Háganles luchar por cada calle. En la superficie, una columna de soldados zetarianos marchaba por Times Square. Sus armaduras brillaban, sus armas zumbaban con poder.
Esperaban encontrar humanos asustados escondidos en los edificios. La primera bomba improvisada explotó bajo sus pies. Era tosca, hecha con una olla a presión y clavos. Apenas arañó sus armaduras, pero les dijo dónde se escondían los humanos. Los soldados avanzaron hacia el edificio. Llegaron a la entrada. Otra explosión, más grande esta vez, derribó toda la fachada de la estructura sobre ellos. 3 soldados murieron al instante. 5 más quedaron atrapados bajo los escombros. Entonces comenzó el tiroteo. Desde cada ventana, desde los tejados, desde las alcantarillas y los sótanos. Las balas rebotaban en las armaduras, pero algunas encontraban puntos débiles, articulaciones, ranuras de visión, aparatos de respiración. El comandante Zetariano pidió apoyo. Las naves de desembarco llegaron con refuerzos. Despejaron el edificio piso por piso. Lo encontraron vacío. Los humanos habían escapado por los túneles del metro. Este patrón se repitió por toda la ciudad. Emboscada, ataque, retirada. Los zetarianos controlaban el terreno que pisaban. Pero en el momento en que avanzaban, los humanos recuperaban lo que habían perdido. En Pekín, una maestra de escuela llamada Isabel Santos guiaba a un grupo de civiles por el distrito industrial. Nunca había disparado un arma antes de la semana pasada. Ahora llevaba un rifle de plasma zetariano capturado. El depósito de suministros está a 3 manzanas, le dijo a su grupo. Lo golpeamos rápido. Tomamos todo lo que podamos llevar. Armas, municiones, comida. Luego desaparecemos antes de que lleguen los refuerzos. Se movieron en silencio entre las ruinas. Los zetarianos habían bombardeado esta área ayer. Ahora solo quedaban escombros. El depósito de suministros tenía 20 guardias. El grupo de Isabel era de 32. Atacaron al amanecer, cuando los guardias estaban cansados. Los cócteles Molotov volaron primero. El fuego se extendió por la entrada. Los guardias salieron tropezando, tosiendo. Los humanos les dispararon mientras emergían. Todo terminó en 90 segundos. El grupo de Isabel perdió a 4 personas, pero capturaron suficientes suministros para una semana de lucha. Mientras se retiraban, Isabel vio algo que la hizo detenerse. Un soldado zetariano, herido, pero vivo. Joven, probablemente. Su armadura estaba dañada. Intentaba pedir ayuda. Uno de los suyos levantó un arma para rematarlo. Isabel lo detuvo. No. No somos asesinos. Somos defensores. Dejaron al soldado con vida, pero le quitaron el arma y el dispositivo de comunicación. Esa noche, Isabel usó el dispositivo de comunicación para transmitir un mensaje en todas las frecuencias zetarianas. Somos humanos. Invadieron nuestro mundo. Mataron a nuestras familias. Pero no somos monstruos. Ese soldado que dejamos con vida, eso es lo que somos. Luchamos por la supervivencia, no por crueldad. Abandonen nuestro planeta y los dejaremos ir. Quédense, y lucharemos hasta que no quede ninguno de ustedes. El mensaje se extendió entre las fuerzas zetarianas. Algunos se rieron. Otros sintieron confusión. Les habían dicho que los humanos eran salvajes primitivos. Pero los salvajes no perdonaban la vida a los soldados enemigos. En Lagos, los zetarianos cometieron el error de usar un hospital como puesto de mando. Pensaron que eso los protegería. Los humanos no atacarían un hospital. Estaban equivocados. La doctora Adama Okoro había trabajado en ese hospital durante 15 años. Cuando los alienígenas lo tomaron, se unió a la resistencia. Conocía cada entrada, cada escalera, cada conducto de ventilación. El centro de mando está en el 3er piso, explicó a los combatientes de la resistencia. Puedo llevarlos adentro a través de los conductos de mantenimiento. Pero no deben dañar a los pacientes. Muchos humanos todavía están atrapados allí. 12 combatientes entraron por los conductos esa noche. Se movieron en silencio, pasando por habitaciones donde tanto humanos como alienígenas heridos recibían tratamiento. Algunos médicos zetarianos estaban ayudando a pacientes humanos. Adama notó esto con sorpresa. Los combatientes llegaron al centro de mando. Colocaron explosivos en los soportes estructurales. Pusieron los temporizadores en 10 minutos. Entonces Adama hizo algo inesperado.
Entró en el centro de la sala de mando, donde el comandante Zetar Yano estudiaba mapas de batalla. Tienen 10 minutos para evacuar este edificio, dijo con calma. He colocado explosivos por todo este piso. Sé que pueden desarmarlos, tienen la tecnología. Pero les llevará tiempo. Tiempo que no tienen si quieren salvar a su gente. El comandante miró fijamente a esta pequeña mujer humana. Llevaba una bata blanca manchada de sangre. No mostraba miedo. ¿Por qué nos adviertes?, preguntó él. ¿Por qué hay pacientes humanos en este edificio? Necesito tiempo para evacuarlos. Ustedes necesitan tiempo para irse. Ambos queremos lo mismo en este momento. El comandante tomó una decisión. Todas las fuerzas, evacúen inmediatamente. Adama guió a su gente piso por piso, sacando pacientes en camillas. Los Zetar Yanos ayudaron. Durante 10 minutos, humanos y alienígenas trabajaron juntos para salvar vidas. A los 9 minutos y 30 segundos, ambos grupos despejaron el edificio. A los 10 minutos exactos, el tercer piso explotó. El edificio no se derrumbó, pero ya no era utilizable como puesto de mando. El comandante Zetar Yano encontró a Adama en la calle. ¿Cumpliste tu palabra? Sí. ¿Cumplirás la tuya y abandonarás nuestro planeta? No puedo. Tengo órdenes. Adama asintió. Entonces nos volveremos a encontrar como enemigos. Pero recuerda este momento. Recuerda que podríamos haber matado a todos en ese edificio. Elegimos no hacerlo. No somos los salvajes que tu imperio cree que somos. Los informes inundaron la nave de mando de Cylon. Sus fuerzas terrestres estaban sufriendo bajas masivas. No en enfrentamientos militares, sino por emboscadas, trampas, por civiles que luchaban como soldados. Señor, controlamos los edificios principales de cada ciudad, informó un oficial. Pero no podemos controlar las calles. Cada vez que movemos una patrulla, los humanos los atacan. Usan las alcantarillas para moverse sin ser vistos. Ponen trampas en los edificios. ¿Suficiente? Cylon golpeó la consola con el puño. Hemos conquistado 47 mundos. ¿Por qué no podemos conquistar un planeta primitivo? Un viejo oficial, con cicatrices de muchas batallas, habló en voz baja. Porque nunca hemos luchado contra una especie como esta. Todas las demás especies tenían soldados y civiles. Los soldados luchaban, los civiles se escondían. Pero aquí, todos luchan. Los médicos, los maestros, los niños. En la Tierra no hay civiles, solo guerreros. Cylon revisó los informes de bajas. En 2 semanas de combate terrestre, había perdido 15,000 soldados. No a manos de ejércitos, sino de gente que fabricaba armas con objetos domésticos, de gente que convertía sus propias ciudades en trampas mortales. Envíen un mensaje al Alto Consejo, dijo en voz baja. Díganles que necesitamos refuerzos. Díganles que la conquista de la Tierra llevará más tiempo de lo esperado. Lo que no dijo fue el pensamiento que lo mantenía despierto durante los ciclos de descanso, el pensamiento de que quizás el general Kael Barra había tenido razón. Quizás la humanidad era diferente. Quizás eran peligrosos de formas que el imperio nunca había encontrado. Quizás esta guerra fue un error. La doctora Akemi Tanaka no había dormido en 4 días. Le ardían los ojos mientras miraba la pantalla holográfica que mostraba los mecanismos internos de un rifle de plasma Zetar Yano capturado. A su alrededor, en el laboratorio subterráneo, otros 50 científicos trabajaban en diferentes tecnologías alienígenas. Creo que lo entiendo, murmuró para sí misma. La matriz de energía usa una matriz de enfoque cristalino para contener el plasma. Si reemplazamos los cristales con diamantes sintéticos y modificamos la contención magnética. Su asistente, un joven llamado Tomás, le trajo café. Doctora, necesita descansar. Cometerá errores si está demasiado cansada. Akemi negó con la cabeza. Cada hora que nos retrasamos cuesta vidas humanas. Necesitamos entender su tecnología. Necesitamos copiarla. Necesitamos mejorarla. Volvió a su trabajo. El rifle de plasma Zetar Yano le había llevado a su especie 200 años desarrollarlo. Akemi y su equipo le aplicaron ingeniería inversa en 3 semanas. Las primeras armas de plasma de fabricación humana salieron de las líneas de producción 5 días después. Eran toscas en comparación con las versiones alienígenas, pero funcionaban.
El comandante Vargas visitó el laboratorio personalmente para agradecer a Akemi y su equipo. ¿Cómo lo hicieron tan rápido?, preguntó. Akemi sonrió con cansancio. No teníamos otra opción. Cuando los humanos no tienen otra opción, hacemos cosas imposibles. Sobre la Tierra, la guerra en el espacio había llegado a un punto muerto. Los Zetarianos controlaban la órbita alta. Los humanos controlaban la órbita baja y la superficie. Ningún bando podía obtener la ventaja. Hasta que los humanos hicieron algo que los Zetarianos creían imposible. En fábricas de toda la Tierra, los trabajadores construyeron nuevas naves. No lentamente, como los Zetarianos construían las suyas, sino rápido, usando secciones prefabricadas que se ensamblaban como juguetes de niños, usando diseños simplificados que sacrificaban la elegancia por la velocidad. Las naves Zetarianas eran mejores, más rápidas, más potentes, más elegantes. Pero los humanos construían 10 naves por cada una que fabricaban los Zetarianos. Y ahora los humanos tenían escudos. Escudos toscos que parpadeaban y fallaban al azar, pero escudos al fin y al cabo. El primer nuevo grupo de batalla humano se lanzó desde la superficie de la Tierra. 20 naves, todas equipadas con tecnología Zetariana de ingeniería inversa, todas tripuladas por pilotos que nunca habían volado naves espaciales hasta hace 6 meses. Atacaron un convoy de suministros Zetariano. La batalla duró 3 horas. 15 naves humanas fueron destruidas, pero el convoy fue aniquilado y 5 naves humanas regresaron a casa con suministros Zetarianos capturados. Cylon vio la grabación de la batalla con incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo aprendieron tan rápido? Su oficial científico mostró los datos. Su capacidad industrial es enorme, comandante. Convirtieron todo su planeta a la producción de guerra en semanas. Las fábricas que hacían juguetes ahora hacen municiones. Las instalaciones que producían alimentos ahora producen raciones militares. Toda su civilización se ha convertido en una máquina de guerra. Pero su tecnología, están aprendiendo de cada pieza de equipo que perdemos. Cada nave inutilizada, cada arma capturada. La estudian, la copian, la mejoran. Al ritmo actual, igualarán nuestra tecnología en 6 meses. 6 meses. Cylon sintió el peso de ese plazo. El imperio estaba a 7 meses de distancia. Los refuerzos no llegarían a tiempo. En tierra, la situación se había convertido en una pesadilla. Los humanos habían promulgado algo que llamaron el Protocolo Pekín. En la ciudad de Pekín, las fuerzas zetarianas finalmente arrinconaron a la resistencia. Rodearon el distrito gubernamental donde miles de humanos se habían atrincherado. El comandante zetariano envió un mensaje: ríndanse o los destruiremos a todos. La respuesta humana fue simple: no. Los zetarianos prepararon su asalto. Entonces, todos los edificios del distrito gubernamental explotaron simultáneamente. Los humanos habían llenado su propia ciudad de explosivos. Lo detonaron todo antes que permitir que los alienígenas lo capturaran. 10,000 humanos murieron al instante, pero se llevaron a 20,000 soldados zetarianos con ellos. Después de Pekín, los zetarianos se volvieron cautelosos a la hora de entrar en cualquier espacio cerrado. Cada edificio podía ser una trampa. Cada estructura podía ser una bomba. La guerra psicológica se intensificó. Los humanos transmitían imágenes de soldados zetarianos muertos en todas las frecuencias. Describían en detalle cómo había muerto cada uno. Prometían que cada alienígena que permaneciera en la Tierra moriría de la misma manera. Algunas unidades zetarianas comenzaron a negarse a obedecer órdenes. La tasa de bajas era demasiado alta, el enemigo demasiado implacable. Cylon envió mensajes urgentes al Alto Consejo. Necesitamos retirarnos. No podemos ganar esta guerra. La respuesta fue clara: victoria o muerte. No hay retirada. El imperio no se retira. Pero la victoria parecía imposible. Y la muerte parecía segura. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. Un equipo de asalto humano liderado por el mayor Damián Ríos se infiltró en un portaaviones zetariano en órbita. No lo sabotearon. No lo destruyeron. Lo robaron. Ríos había estudiado los sistemas informáticos zetarianos a partir de equipos capturados. Conocía sus protocolos de seguridad. Conocía su estructura de mando. Su equipo de 20 combatientes entró en el portaaviones a través de una esclusa de aire dañada.
Se movieron por la nave en silencio, evitando patrullas. Llegaron al puente durante un cambio de turno, cuando la seguridad era mínima. La lucha duró 90 segundos. 6 humanos murieron. Toda la tripulación del puente Zetariano fue asesinada o capturada. Ríos se sentó en la silla del comandante. Accedió al sistema de navegación de la nave. Puso rumbo a la Tierra. Cuando el portaaviones cambió de rumbo, las otras naves zetarianas lo notaron. Enviaron mensajes exigiendo una explicación. Ríos respondió usando un dispositivo de comunicación zetariano capturado. Imitó sus patrones de lenguaje a la perfección. Fallo de ingeniería. Regresando a la Tierra para reparaciones. Para cuando los zetarianos se dieron cuenta de que algo andaba mal, el portaaviones estaba en la atmósfera de la Tierra. Ríos lo estrelló en el Océano Atlántico. Los equipos de rescate humanos comenzaron a estudiarlo de inmediato. La noticia del portaaviones capturado se extendió por la Tierra en cuestión de horas. La gente celebró en las calles. Si los humanos podían robar una nave capital enemiga, podían ganar esta guerra. La noticia también se extendió por la flota zetariana. La moral se derrumbó. Su nave más poderosa había sido tomada por 20 primitivos. Si eso podía suceder, ¿qué más era posible? Más unidades zetarianas comenzaron a negarse a obedecer órdenes. Algunas incluso intentaron rendirse. Los humanos, sorprendentemente, aceptaron las rendiciones. Trataron bien a los prisioneros. Les dieron comida y atención médica. Esto confundió a los zetarianos. Les habían dicho que los humanos eran salvajes, pero los salvajes no trataban a los prisioneros con amabilidad. Cylon sabía que la guerra estaba perdida. Sus fuerzas estaban desmoralizadas. Sus suministros se estaban agotando. La tecnología humana mejoraba a diario, y el Imperio se negaba a enviar ayuda o permitir la retirada. Desesperado, el Alto Consejo tomó una decisión. Contactaron con el nivel de detención donde el general Kaelen Barr había estado encarcelado durante 3 meses. General, dijo Braxis, su voz carente de su arrogancia habitual. Te necesitamos. Necesitamos que tomes el mando de la flota. Necesitamos que ganes esta guerra. Barr estaba de pie en su celda, sus escamas oscuras de ira. Ignoraron mis advertencias. Me quitaron el mando. Me llamaron cobarde. ¿Y ahora quieren mi ayuda? El Imperio te necesita. El Imperio se destruyó a sí mismo por su arrogancia. Intenté detenerlos. No quisieron escuchar. Braxis guardó silencio por un momento. Luego dijo en voz baja. Tenías razón en todo. Los humanos no son como otras especies. No se rinden. No temen a la muerte. Son peligrosos de formas que nunca imaginamos. Sí, dijo Barr. Lo son. Y ahora quieren que me enfrente a ellos en batalla, sabiendo que no puedo ganar. ¿Puedes al menos salvar lo que queda de nuestras fuerzas? ¿Puedes negociar una retirada? Kaelen Barr pensó durante un largo rato. Había servido al Imperio toda su vida. Amaba a su pueblo, aunque despreciara a sus líderes. Lo intentaré, dijo finalmente. Pero deben darme autoridad total. No más órdenes del Consejo. No más exigencias de victoria. Haré lo que deba hacerse para salvar a nuestros soldados. De acuerdo. Kaelen Barr fue liberado. Tomó el mando de la flota e inmediatamente envió un mensaje a la Tierra. Aquí el general Kaelen Barr del Imperio Zetariano. Deseo discutir los términos de nuestra retirada. Ya hemos perdido suficiente. El comandante Vargas recibió el mensaje. Consultó con los líderes de la Tierra. Luego respondió. Hablaremos. Pero entienda esto, general. Ustedes comenzaron esta guerra. Nosotros la terminaremos. Y el precio será alto. La estación espacial neutral flotaba entre la Tierra y los planetas exteriores. Había sido construida por una coalición de especies menores que no querían tener parte en la guerra entre humanos y zetarianos. Ahora, servía como lugar de encuentro. El general Kaelen Barr llegó con una pequeña delegación. Sus escamas estaban más oscuras que 6 meses atrás. Había perdido peso. La guerra lo había envejecido de formas que 200 batallas nunca lo habían hecho. El comandante Vargas esperaba en la cámara de negociación.
A su lado se sentaban representantes de todas las naciones importantes de la Tierra. Habían discutido durante horas sobre qué demandas hacer. Algunos querían la destrucción total de los Cetarianos. Otros querían justicia. Todos querían garantías de que esto nunca volvería a suceder. Bar entró en la cámara y se detuvo. Miró a Vargas por un largo momento. Se le ve cansado, comandante, dijo Barr en un español sorprendentemente bueno. Me disculpo. Intenté evitar esta guerra. Vargas asintió. Lo sé. Recuperamos las grabaciones de su advertencia al Alto Consejo. Tenía razón sobre nosotros. Sí, la tenía. Barr se sentó pesadamente. Les advertí que los humanos eran peligrosos. No me creyeron. Ahora el imperio está roto. ¿Roto? Vargas se inclinó. Explíquese. Barr proyectó una pantalla holográfica. Mostraba el imperio cetariano, pero el mapa se estaba fragmentando. Los sistemas estaban marcados en diferentes colores. Cuando se corrió la voz de que la humanidad había derrotado a nuestra flota, otras especies conquistadas comenzaron a rebelarse. El sistema védico se alzó hace 3 meses. Luego Crios 4. Luego otros, todos inspirados por su resistencia. Vieron que el imperio podía ser vencido. Vieron que el desafío era posible. Hizo zoom en diferentes regiones. Los crisianos declararon su independencia hace 2 semanas. Las colonias de Gilbar han dejado de enviar recursos. 14 sistemas han cortado la comunicación con el mundo natal. El imperio que tardó 3 siglos en construirse se está derrumbando en meses. Los delegados humanos se miraron entre sí. Se habían centrado tanto en su propia supervivencia que no habían considerado las implicaciones más amplias. ¿Cuántos cetarianos quedan en la Tierra?, preguntó Vargas. 200,000 soldados. La mayoría desea volver a casa. Algunos están demasiado heridos para viajar. Unos pocos han solicitado asilo. No desean regresar al imperio. ¿Asilo? Uno de los delegados humanos se puso de pie, enojado. Invadieron nuestro mundo. Mataron a millones de nuestra gente y quieren asilo. Barr se enfrentó a la mirada del hombre. Sí. Porque han visto lo que son ustedes. Han visto a humanos perdonar la vida a prisioneros. Han visto a humanos tratar a los heridos. Han visto a una especie que lucha ferozmente pero muestra misericordia. Algunos de mi gente desean aprender de ustedes en lugar de regresar a un imperio construido sobre la crueldad. Vargas levantó una mano para pedir silencio. Discutamos los términos. Primero, retirada completa de todas las fuerzas militares cetarianas de la Tierra y nuestro sistema solar. De acuerdo. Segundo, reparaciones totales. Su imperio proporcionará recursos, tecnología y materiales para ayudar a reconstruir lo que destruyeron. Barr vaciló. El imperio se está derrumbando. No puedo prometer recursos que quizás no existan en un año. Entonces usted lo garantiza personalmente. Usted y lo que quede de su gobierno. La deuda se pagará. De acuerdo. Tercero, juicios por crímenes de guerra. Sus comandantes que ordenaron masacres de civiles se enfrentarán a la justicia. De acuerdo. Proporcionaré todos los registros y testimonios necesarios. Cuarto, la voz de Vargas se endureció. Desmilitarización completa de las fuerzas cetarianas durante 20 años. Solo se les permitirán flotas defensivas. No más conquistas. No más construcción de imperios. Esta era la demanda difícil. Barr podía ver a su delegación moverse incómoda. Aceptar esto era admitir la derrota total. El Consejo nunca aceptará, dijo uno de los oficiales de Barr. El Consejo ya no importa, respondió Barr en voz baja. Miró a Vargas. Estoy de acuerdo. Nos desmilitarizaremos. Nos centraremos en reconstruir nuestra civilización en lugar de destruir otras. Las negociaciones continuaron durante 3 días. Se concretaron los detalles. Se redactaron los tratados. Ambas partes hicieron concesiones. El último día, Vargas pidió hablar con Barr en privado. Caminaron juntos por la plataforma de observación de la estación. La tierra colgaba en la distancia, azul y hermosa, a pesar de las cicatrices de la guerra. Tengo una pregunta, dijo Vargas. Ese primer encuentro, la nave de exploración. ¿Qué pasó realmente? Barr guardó silencio por un momento.
Luego comenzó a hablar. Mis guerreros abordaron su nave esperando una victoria fácil. Los humanos a bordo eran científicos, una geóloga, un biólogo, una ingeniera. No eran soldados. Tenían armas de fuego básicas para protegerse de la fauna en los planetas que visitaban. Nada más. Miró hacia la Tierra. Cuando mis guerreros atacaron, estos científicos se defendieron. La geóloga, una mujer llamada doctora Lena Olosun, atrapó a 4 de mis guerreros en un contenedor de carga. Sabía que iba a morir. Su último acto fue ventilar ese contenedor al espacio para salvar a los miembros de su tripulación. El biólogo, un hombre llamado Dr. Marco Vega, usó productos químicos de laboratorio para crear explosivos improvisados. Murió ganando tiempo para que otros escaparan. ¿La ingeniera? Doctora Elara Ríos. La cabeza de Vargas se levantó bruscamente. Mi prima. Ella estaba en esa nave. Vara sintió lentamente. Ella era la más peligrosa. Manipuló toda su nave para que explotara si mis guerreros llegaban al puente. Envió un último mensaje antes de morir. ¿Le gustaría escucharlo? La voz de Vargas era tensa. Sí. Var reprodujo una grabación. La voz de una mujer, tranquila a pesar de los sonidos de la batalla de fondo. A quien encuentre esta grabación, somos científicos. Vinimos al espacio para explorar, para aprender, para descubrir. Pero si están escuchando esto, significa que tuvimos que luchar en su lugar. Recuérdennos no como guerreros, sino como humanos que se negaron a rendirse. La grabación terminó. Vargas permaneció en silencio, con la mandíbula apretada. Fue entonces cuando lo supe, dijo Barr en voz baja. No eran soldados. Eran exploradores, filósofos, buscadores de conocimiento. Y lucharon contra mis guerreros entrenados hasta el final. Pensé, si esto es lo que la humanidad envía al vacío para estudiar rocas y plantas, ¿qué enviarán si amenazamos su hogar? Intentó advertirles. Sí, pero el Consejo solo vio tecnología primitiva y biología débil. No entendieron lo que yo había aprendido. Una especie no se define por sus armas o su fuerza. Se define por su voluntad. Y la humanidad tiene una voluntad más fuerte que cualquier especie que he encontrado en 50 años de guerra. Vargas se volvió hacia el general. ¿Qué hará ahora? Después de los juicios por crímenes de guerra, después de la desmilitarización, las escamas de Barr cambiaron a un color que Vargas no había visto antes. Un azul pálido de resignación mezclado con algo más. Paz. Quizás me retire. Escribiré. Documentaré todo lo que he aprendido sobre la humanidad para que las futuras generaciones de Zetarianos entiendan lo que pasó aquí. Para que nadie vuelva a cometer el error de subestimar a los humanos. ¿Y el imperio? El imperio está acabado. Pero mi pueblo sobrevivirá. Reconstruiremos. Quizás nos convirtamos en algo mejor. Los humanos nos han mostrado un camino diferente. Luchan ferozmente, pero también muestran misericordia. Destruyen a sus enemigos, pero tratan bien a los prisioneros. 6 meses después, el último transporte zetariano abandonó la Tierra. El comandante Vargas estaba en el centro de mando, observándolo partir. A su alrededor, su personal trabajaba para coordinar el masivo esfuerzo de reconstrucción. La guerra le había costado muy caro a la Tierra. 20 millones de muertos, docenas de ciudades dañadas o destruidas, caos económico, daño ambiental. Pero la Tierra había sobrevivido. Más que sobrevivido, había prosperado. Las tecnologías capturadas de los zetarianos habían avanzado la ciencia humana por décadas. La unidad forjada en la batalla había unido a las naciones. La confianza ganada al derrotar a un imperio interestelar había cambiado la visión que la humanidad tenía de sí misma. Señor, dijo uno de sus oficiales, estamos recibiendo mensajes de 3 especies diferentes. Quieren establecer relaciones diplomáticas con la Tierra. Dicen que escucharon lo que hicimos. Quieren ser nuestros aliados. Vargas sonrió. La Tierra había entrado en la escena galáctica no como víctima, sino como un poder que otros respetaban o temían. Quizás ambas cosas. Pensó en la advertencia del general Kaelen Barr. El viejo guerrero había tenido razón. La humanidad era peligrosa. No por su tecnología o sus armas, sino por su voluntad. Porque cuando se enfrentaba a la extinción, los humanos no se rendían. Luchaban. Se adaptaban. Sobrevivían.
Vargas abrió una pantalla que mostraba el sistema solar. Los asentamientos humanos en Marte se estaban expandiendo. Las operaciones mineras en el cinturón de asteroides estaban creciendo. Se estaban elaborando planes para naves coloniales a otras estrellas. La humanidad iba a las estrellas, ya no como exploradores, no solo como científicos. Como una fuerza a tener en cuenta. En una cámara privada en el transporte Zetariano que partía, Kaelenbar grabó su última entrada de bitácora para las generaciones futuras. Recuerden la Tierra. Recuerden a la especie que derrotó al Imperio no a través de una tecnología superior o mayores números, sino a través de la voluntad, el coraje, la negativa a aceptar la derrota. Los humanos tienen una frase: no entraremos dócilmente en esa buena noche. No la entendí cuando la escuché por primera vez. Ahora sí. Es su naturaleza. Se enfurecen contra la muerte de la luz. Luchan hasta que no queda nada con que luchar, y entonces luchan con sus propias manos. Cualquier especie que desee sobrevivir en esta galaxia debe entender esto. La humanidad no pierde. No porque no puedan ser derrotados, sino porque se niegan a permanecer derrotados. Intenté advertir al Consejo. Deberían haber escuchado. Todos deberíamos haber escuchado. Terminó la grabación y miró por el visor al planeta azul que se encogía. En algún lugar de la Tierra, en un campo de refugiados donde los prisioneros zetarianos esperaban para volver a casa, un joven soldado observaba a los niños humanos jugar. Reían y corrían. A pesar de las ruinas a su alrededor, a pesar de la guerra, a pesar de todo. Pensó en lo que les contaría a sus propios hijos algún día. Sobre la especie que no pudo ser conquistada, sobre el planeta donde murió el imperio. Sobre la Tierra. Y por toda la galaxia, en docenas de mundos, los seres escucharon una nueva frase, susurrada con miedo, pronunciada con respeto, compartida como una advertencia y una inspiración. Recuerden la Tierra.